Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una creepypasta de Pokémon Oro, espero que no se aburran de tan largo que es la creepypasta, comencemos. Siendo alguien que no conoce tanto de tecnología como una persona de esta generación debería, sé muy poco sobre lo que puede hacer ella. Dejando de lado los email, el MSN, y la descarga ocasional de algo que era inaccesible para mí de otra manera en el momento, tengo más o menos el mismo conocimiento que una persona de 80 años pueda poseer sobre el mundo electrónico. Por ejemplo, y la causa de esta experiencia que voy a relatar, yo no tenía idea de que alguien era capaz de hackear juegos de Pokémon para hacer sus propias subhistorias en el mundo, y menos podía imaginar que era posible hacer una copia física de ese hack en un cartucho real. Sin embargo, tuve la mala suerte de aprenderlo de una manera lo más perturbadora posible. Cuando era más joven, Pokémon Oro fue mi primer juego de la popular franquicia. Me hice muy unido a las pequeñas criaturas que mi personaje atrapó y ocasionalmente fantaseaba con las aventuras que tendríamos en una línea de historia inventada por mí. Eso no es muy importante ni viene al caso, de todas maneras. Lo que sí es importante es el hecho de que nunca abandoné mis fantasías infantiles, las memorias de ese primer juego eran demasiado adoradas por mí como para dejarlas ir. Por esa razón aún tengo mi viejo cartucho de Pokémon Oro, completo con un abuso total del glitch de copia. Sin embargo, me niego a recomenzar mi juego, porque tengo miedo de que se pierda la magia de ese antiguo juego. Quería jugar una partida nueva completa de la versión con la recuerdo que fui más feliz, pero cartuchos viejos son bastante difíciles de encontrar fuera de la internet hoy en día, lo máximo que puedo encontrar en los mercados de artículos usados son juegos de Game Boy, y muy difícilmente de Pokémon. Afortunadamente para mí, mi abuela aún apoya enteramente mi ya antiguo amor por Pokémon y muy seguido me compra cajas de cartas, juguetes, videocasetes y otros productos con los que se encuentra en sus frecuentes visitas a subastas locales. Para dejarles en claro, pocas de las cosas que me da están en buenas condiciones, cosas olvidadas hace mucho tiempo, guardadas en un mohoso sótano después de que la etapa infantil del dueño casi nunca lo están. Pero, como son regalos de una pariente muy querida, los atesoro como si estuvieran hechos de oro. Hace muy poco, ella me dio una caja con un videocasete en perfectas condiciones que contenía episodios del principio de la primera temporada, varios cientos de cartas muy usadas y maltratadas, y un cartucho de juego de Game Boy Color sin etiqueta. El cartucho era del familiar color dorado metálico del juego que andaba buscando. Incluso cuando la etiqueta había sido removida, y una enorme y roja X había sido dibujada en el lugar donde la pegatina solía estar, podía decir con facilidad qué juego era, cuál otro podría tener ese color. Podrán imaginar mi emoción por finalmente encontrar otra copia. Agradecí a mi abuela con mucho amor y le prometí que jugaría ni bien llegara a casa, lo cual hice. Comenzar fue un poco difícil, no porque el juego estuviera dañada, sino que le había vendido mi Game Boy Advance a mi hermano menor años atrás por algunas de sus mejores cartas de Pokémon. Cuando algo le pertenece a él, es difícil lograr que me lo preste. Supongo que así son las relaciones de hermanos. Después de varios sobornos, finalmente tuve en mis manos mi antigua Game Boy y rápidamente introduje el juego. Escalofríos llenaron mi cuerpo mientras la animación del inicio del juego comenzó a reproducirse, enviando una ola de nostalgia sobre mí. Era bueno ver esa animación de nuevo. El juego se abrió normalmente, la pixelada imagen de Oro volando por el cielo debajo del título se presentó antes de dirigirme a la normal pantalla de selección. La persona que había sido dueña del juego antes que había dejado su partida en el juego, pero me importaba poco lo que alguien hizo antes que yo. Considerando la condición en la que estaban sus posesiones, debió haber sido muy joven. Mi sentido común me decía que estaba condenado a conocer un equipo lleno de Pikachus con nombres ridículos y me atrevía a abrir la partida. Comencé un nuevo juego. Aquí fue cuando noté que algo no estaba muy bien con el juego. La común introducción que involucraba al profesor introduciéndote al mundo de los Pokémon nos mostró. En realidad, la cosa fue más o menos así. Comenzó con una pantalla negra, que era bastante familiar considerando que así era como las versiones oro, plata y cristal comenzaban.
Pero, en vez de la normal ventanita de diálogo preguntando qué hora es, la ventana decía algo así como: los Pokémon no son más que herramientas. Úsalos, y luego tíralos a la basura. La pantalla negra se desvaneció, revelando un área vacía de noche. Me parecía familiar. La recordaba vagamente como una ruta en una de las partes del principio del juego, pero como no lo había jugado en tanto tiempo, no pude darme cuenta de dónde era. En el silencio de esta escena, el espíritu de tu rival que yo, de ahora en adelante llamaré Silver, como en los juegos originales, entraba en escena desde la izquierda, se movía un poco más lento de lo normal, como si estuviera vacilante con respecto a algo. Una vez que llegó al medio, se paró y miró atrás para mirar el lugar de donde vino, luego volvió a voltearse a donde estaba yendo, y volvió a caminar hacia atrás, hacia el lugar del cual vino. Por un momento, se paró allí mirando al lado izquierdo de la pantalla antes de que una ventana de diálogo apareciera debajo de él diciendo nada más que nada. Después de eso, volvió a dar la vuelta, solo esta vez saliendo de la pantalla. La escena se desvaneció para ser reemplazada por Silver parado en el lugar donde lo conoces por primera vez oficialmente, justo afuera del laboratorio de Profesor Elm. Estaba claramente en una parte un poco más avanzada del juego de lo normal, mientras se podía ver al profesor y a sus asistentes saliendo del laboratorio yendo por diferentes caminos. Los asistentes dejaron la ciudad, y Elm caminó hacia abajo en la ciudad, lo que me hace asumir que se fue a su casa en el pueblo. El personaje de Gold del protagonista usual no se veía en ninguna parte. Después de esa corta escena, la pantalla se quedó sobre Silver. Creí que el juego se había congelado al principio, pero finalmente me di cuenta que era capaz de moverlo. Honestamente estaba algo emocionada. Silver fue y siempre va a ser mi rival favorito, y era interesante que pudiera jugar siendo él. Lo movió un poco más abajo para ver si podía explorar, pero me paraba cada vez que daba un paso más lejos del frente del laboratorio. Una ventana de diálogo saltaba diciendo no puedo oírme aún, y me hacía retroceder un paso. Me moví hasta el lugar donde estaba parado originalmente y me moví hacia la ventana. Funcionó como una puerta, ya que me hizo entrar en el laboratorio. Dejando de lado el equipamiento regular, estanterías con libros, computadoras, cubos de basura, todo eso, el laboratorio estaba vacío. Lo que era de esperarse ya que los empleados se habían ido minutos antes. En la mesa había una sola Pokébola, y al no tener un Pokémon aún, me acerqué y la tomé. Una ventana de diálogo apareció diciendo obtuviste un Totodile, pero no se reprodujo la música usual de cuando se agarra a un objeto. Aparentemente, robar no era tolerado ni por el juego. Después de presionar A, me dio la opción de nombrar al Pokémon, a lo que respondí sí, ya que amo ponerle apodo a estas criaturas. Cuando me llevó a la pantalla para nombrar, otra ventana de diálogo apareció, interrumpiendo el proceso de nombramiento. No le pongas nombre. Solo generarás un vínculo inútil. No lo ames, úsalo. Era claramente la voz de la misma persona que habló al principio. Lo encontré extraño. La pantalla para nombrar se desvaneció dejándome en el laboratorio vacío, y de inmediato traté de salir por la puerta del frente, pero me detuvo Silver diciendo no saldré por ahí. Otra vez, fui hacia atrás y salí por la ventana que usé de entrada. Como si las cosas no fueran ya muy extrañas, cuando salí de Pueblo Primavera para comenzar mi aventura y puse un pie en la hierba alta, era casi imposible que me atacara un Pokémon salvaje. Normalmente, iría por un camino distinto para evadir la hierba más tarde durante el juego, pero al principio disfrutaba de subir el nivel de mis Pokémon, por lo que no ser capaz de encontrar algo con lo que pelear era un poco frustrante. Después de varios minutos de caminar hacia adelante y atrás en los recuadros de hierba, finalmente me encontré un Pokémon. Un Sentret, nada fuera de lo ordinario, pero cuando iba a enviar a mi Totodile y elegir el único movimiento útil que tenía en ese momento, arañazo, el Pokémon huyó. Estaba bastante confundido, los Pokémon salvajes nunca huían, al menos no ese Pokémon. Después de unos cuantos intentos más, todos los encuentros terminaron igual, por lo que decepcionado continué hasta Ciudad Cerezo.
Justo antes de entrar a la ciudad, reconocí ese área antes de la ciudad como el lugar donde Silver caminaba al principio del juego. Al entrar en la ciudad, me encontré con Gold, quien sin decir nada me desafió a una batalla. Su Pokémon, Kindakil, ya era de un nivel un poco más alto que el mío, todavía estaba atrapado en el nivel 5, mientras ella estaba en nivel 7 e incluso cuando tenía la ventaja de tipo, él me venció. Antes de desmayarme, el sprite de Kindakil se cambió por el de Gold, se veía decepcionado. Después de salir del centro Pokémon de Ciudad Cerezo, no lo había usado antes, pero al parecer era mi única opción. Caminé hacia el lugar donde Gold me había desafiado solo para darme cuenta que no podía volver a luchar con él a estas alturas. El juego se estaba poniendo un poco molesto, ahora no tenía dinero, ni Pokégear, ni Pokédex, y era incapaz de luchar con Pokémon salvajes. Afortunadamente, una vez entré en la Ruta 30, había otros entrenadores con los cuales podía luchar y fácilmente vencer, aunque ninguno de ellos parecía querer hablar conmigo luego de que ganara. Para entonces, había entrado a Ciudad Malva, pero el nivel de mi Pokémon era aún muy bajo como para vencer al líder. Pero con el dinero que gané de los entrenadores con los que luché antes, pude al menos comprar algunas pociones, así que sentí que estaba listo. Los entrenadores del gimnasio eran lo suficiente débiles como para que solo me viera obligado a usar 2 de las pociones que compré, y pude subir de nivel una vez. Aún así, cuando enfrenté al líder de gimnasio, probó ser demasiado para mí y perdí. Después de ganar, él hizo lo mismo que Gold y se veía decepcionado, tal como él. Bueno amigos, este es el fin, vean la parte 2.